Hoy casa llena, viernes de casa llena. Bueno, hoy traemos dos temas para la Mañanera del Pueblo. La primera, Antonio Martínez, que es el director del SAT, nos va a presentar el resultado de la recaudación en enero, que es muy buena, muy buena. Aparte del trabajo honesto, profesional, dedicado que hace Antonio, agradecer a todas las mexicanas y mexicanos porque se está pagando los impuestos. Algunos no, ¿verdad? Pero la mayoría sí, y eso se refleja en una muy buena recaudación que nos permite cumplir con todos los programas de bienestar, con las obras públicas, con todas las acciones que nos encomendó el pueblo de México para este gobierno. Eso es lo primero. Y lo segundo, hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Están con nosotros Violeta Vázquez, la doctora Violeta Vázquez. Ella es subsecretaria de Ciencias y Humanidades de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Ella además es lingüista. Está la maestra Alma Rosa Espíndola, que es la encargada del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Está Gabriela Molina, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y está Claudia Oliva Morales, que es la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y nos van a platicar lo que vamos a hacer este año para fortalecer la lengua madre. 68 lenguas, recuerden, siempre se hablan en nuestro país y eso es la riqueza cultural de México. Bueno, y al cierre, pues, como siempre, Suave Patria con Bulmaro. Entonces vamos primero con Antonio. Gracias, presidenta. Con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar los ingresos del Gobierno federal de enero y el acumulado que tenemos de enero al día de ayer, que fue 20 de febrero. La primera, por favor. ¿Podría el micrófono? Muchas gracias. Aquí tenemos el antecedente del 2024, que fue el año pasado, antes de iniciar con enero. La Ley de Ingresos de la Federación de 2024 fue de 4.942.030 millones de pesos. Esto fue lo que se aprobó en el Congreso en su momento en el 2023 y es la Ley de Ingresos del 2024. ¿Cuál fue el observado durante el año pasado? 4.954.682 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que se cumplió con la meta de la Ley de Ingresos de la Federación, se superó con 16,000 millones de pesos más. El cumplimiento fue de 100.3%. Ahora, lo que se aprobó en el Congreso el año pasado, en noviembre, para este año, son casi 5.3 billones de pesos. Esto es un incremento de 3.2 y en términos nominales de 350,000 millones más. La siguiente, por favor. Esta es la recaudación de enero. Acá arriba tenemos los ingresos tributarios y los no tributarios. Los tributarios son impuestos sobre la renta, IVA y IEPS. Y no tributarios, principalmente es el derecho petrolero del bienestar. La recaudación de enero, el total, 576,373 millones. En términos nominales, en relación al año pasado, 66,000 millones más. 9% real. Esto es en relación al año pasado y con el cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación hemos cumplido 100.2%, porque los 5.3 billones que mostramos en la lámina anterior tienen una meta cada mes durante estos 12 meses. En enero hemos cumplido 100.2. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver del 2019 al 2025 los eneros. Esto es la recaudación y aquí está el crecimiento, tanto en términos nominales como en reales. Si pueden observar, después de la pandemia
del 23 al 25 hemos tenido un crecimiento sostenido, cerrando 5.1%. En términos reales, más que el año pasado. Y de 2019 a 2025 se han recaudado en enero, casi 200,000 millones de pesos más. Y por último, la siguiente, por favor, es la recaudación al día de ayer. Todos los días tenemos la recaudación ya en la noche, nos lo reportan todos los bancos. Y de enero a febrero, el total de ingreso tenemos casi ya 1.965.591, que en relación con el año pasado al mismo día son 120,000 millones de pesos más y en términos reales 10.3. Hasta el momento, al día de ayer, el cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación de enero y febrero es de 94.3%. Todavía queda una semana, la semana que entra, que todos los días estamos recaudando y cada minuto cuenta. Hasta el viernes 28 de febrero de la semana que entra, el cumplimiento va a ser mayor al 100%. Y nada más agradecer a las y a los contribuyentes por sus aportaciones. Gracias. Eso es lo que quiere decir que se acabó el régimen de corrupción y privilegios. Cuando no hay corrupción, cuando no hay privilegio a alguien para que unos paguen impuestos y otros no, cuando todo el mundo cumplimos con la ley, pues entonces se tienen buenos resultados. Entonces, agradecer a todas y a todos este pago puntual de sus impuestos, es muy importante, nos permite cumplir con todos los compromisos y agradecerle al SAT también, a Antonio, el buen trabajo que desempeñan, el trabajo honesto. Bueno, esa es la primera nota del día, que es muy buena. Y ahora, Violeta, si nos quieres, o quién va primero. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Baninana, Banitata, los saludo en Tunsavi o lengua mixteca, que por siglos fue la lengua materna de mis ancestros en mi comunidad de origen, Cozoltepec, Oaxaca, y que es mi lengua de herencia. Le informo, Presidenta, que diversas instituciones del Gobierno de México que trabajamos a favor de las lenguas maternas de la población indígena, en el marco de nuestras atribuciones, trabajamos de forma corresponsable y colaborativa, teniendo como brújula lo planteado en la reforma del artículo 2 constitucional y a la manera de los planes de justicia. Agradecemos el espacio para difundir a través de los medios de comunicación el valor de las lenguas indígenas nacionales. Esta mañana estamos presentes, como ya lo refirió nuestra presidenta, funcionarias públicas de la Secretaría de Ciencia, de la Secretaría de Cultura, está con nosotros la poeta Nadia López, la Secretaría de Educación Pública, está la Directora General de Educación Indígena, Bilingüe e Intercultural, la doctora Ángeles Gordillo, está CONAPRED, el rector de la Universidad de las Lenguas Indígenas, Universidad de las Lenguas Indígenas de México y desde luego el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Hoy es 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. La lengua materna es la que se adquiere en la infancia a través de las madres y de todas aquellas personas que se encargaron de nuestra crianza. Lengua materna no es sinónimo de lenguas indígenas. Todas las lenguas vivas del mundo son lenguas maternas. La proclamación de este día por parte de la UNESCO hace 25 años busca promover el multilingüismo y la diversidad cultural en el mundo. La siguiente. En nuestro país, más de 7 millones de personas tienen una lengua materna distinta al español. Hay 68 lenguas indígenas, además de las lenguas de inmigración. Somos uno de los 8 países con mayor número de lenguas indígenas. Estas pertenecen a 11 familias lingüísticas distintas. Preservar y respetar las lenguas es respetar la dignidad de las personas, sus culturas, sus maneras de pensar
y sobre todo sus derechos. Con permiso. Con permiso, Presidenta. Bueno, este panorama de diversidad que nos acaba de retratar la maestra Espíndola, lamentablemente, tiende a desaparecer. En el año de 1900, 15.4% de la población mexicana hablaba alguna lengua indígena y este número ha ido decreciendo hasta alcanzar en 2020 solo el 6.2% de la población mexicana. Esto se debe a que las nuevas generaciones ya no adquieren las lenguas de sus madres y sus padres, sino que estas se van sucesivamente desplazando a favor del español. La tasa de pérdida, que es este porcentaje de niños o niñas que ya no hablan la lengua de sus madres, cuando sus madres son hablantes de lenguas indígenas, es aproximadamente de 40%, según un estudio que está todavía en prensa de Patricio Solís e Iván Alcántara del Colegio de México. ¿Podemos pasar la siguiente? En esta tabla vemos, esta es la tabla de los autores, vemos en el eje vertical las lenguas ordenadas por número de hablantes y en el eje horizontal las lenguas ordenadas por tasa de pérdida. Hay lenguas que tienen tasa de pérdida del 100%, es decir, que ya las nuevas generaciones no están hablando y no hay nueva generación para transmitir la lengua. Es el caso de muchas lenguas yomanas como el kumiá y el paypay. Y lo que vemos en este cuadro es que incluso las lenguas que tienen un gran número de hablantes, como el náhuatl, por ejemplo, o el maya, que se acercan al 1.000.000 de hablantes, pueden tener tasas de pérdida altísimas, como desde el 50 a 65% respectivamente, lo cual no garantiza su permanencia a través de las generaciones. Siguiente, por favor. ¿Por qué desaparecen las lenguas indígenas? Bueno, pues la pregunta es ¿quién va a querer transmitir a sus hijos una lengua que puede someterlos a algún acto de discriminación? Según los datos de CONAPRED, 28% de la población indígena ha reportado haber sido objeto de discriminación y de ese grupo el 31.4% refiere que el acto de discriminación fue hablar su lengua materna. En el Estado mexicano, la política durante muchos años en el siglo pasado fue la de unificar a la nación en torno a un solo idioma que era el español. Esta política se llamó castellanización y desplazó brutalmente muchas de las lenguas indígenas. Sin embargo, los pueblos y las comunidades indígenas pues constantemente han realizado esfuerzos para mantenerlas vivas a través de todos estos siglos. Actualmente, el Estado mexicano reconoce el valor del plurilingüismo y todas las lenguas indígenas tienen el mismo estatus que el español como lenguas nacionales y aquí hace falta recordar que en México no existe una lengua oficial. Siguiente, por favor. En el gobierno de la Cuarta Transformación se trata de acompañar los esfuerzos de las comunidades y los pueblos indígenas para fortalecer y preservar sus lenguas y aquí vamos a hablar de algunas de las acciones que hemos tomado a través de las dependencias para este acompañamiento. Siguiente, por favor. El Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas tiene muchas atribuciones, entre ellas la de fomentar la participación de los pueblos indígenas, en tanto sujetos de derecho, para la revitalización y fortalecimiento de sus lenguas. Además, asesora la elaboración de alfabetos, vocabularios, gramáticas, etcétera, y fortalece el ejercicio de los derechos lingüísticos en las instituciones públicas. También profesionaliza intérpretes y traductores y asegura espacios a las lenguas indígenas en los medios de comunicación y los espacios públicos. Siguiente, por favor. En la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en coordinación con el INALI, estamos convocando a las comunidades de investigadores y a las comunidades colectivos de hablantes a que realicen un diagnóstico en cada una de las comunidades de hablantes de lenguas indígenas para determinar cuáles son las causas del desplazamiento, cuáles son las causas que motivan que las generaciones ya no transmitan la lengua a las generaciones nuevas. Creemos que las políticas de planificación lingüística que puedan revertir el desplazamiento requieren de evidencia científica y planificación técnica y por eso nosotros buscamos vincular a las comunidades con la comunidad científica. Siguiente, por favor. Shosta, yoshkik mishma saiting amapokota, anjme bakaja ki equam ancaco buenos días a todos y a todas. Con su permiso, señora presidenta,
Por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas presentamos la actualización de las traducciones al artículo 2 constitucional en lenguas indígenas. Del 10 de diciembre a la fecha se suman 8 traducciones al ayapaneco, jacalteco, sayulteco, popoluca, chichimeco, huasteco, cachiquel y catoc. Se han realizado un total de 72 traducciones en lenguas indígenas y sus variantes, y como parte de este esfuerzo para la revitalización de la lengua contamos con 950 promotores de la lengua y cultura indígena en programas del INPI. Contamos con 23 radiodifusoras culturales indígenas dependientes del INPI y también contamos con 53 proyectos comunitarios para el fortalecimiento de las lenguas indígenas. Siguiente, por favor. También mencionar, Presidenta, que hemos acompañado la coordinación de la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. Se ha entregado una traducción de 11 lenguas indígenas, entre ellas se encuentran el triqui, purépecha, el yañú, tutunacú, mije, zapoteco, mixteco, maya, chatino, yaqui, seri. También hemos hecho la conceptualización de la imagen de la campaña con pertinencia cultural. Y también hemos grabado la interpretación en 8 lenguas indígenas para los 5 segmentos que ha propuesto la coordinación de la campaña. A continuación me gustaría compartirles la traducción de la lengua seri de estos segmentos. En lengua seri, wikito, fentanilo apa ki akmasami itka, si hatok ka ki magi kui matoshkan me kui sa ishkagok paktama. Si hikasim gika yakasam gita hikisa hikipi kikia. Si hatok ka ay kaptok misok kon shama misahan kui soitak tahen ska. Mi ahikapa yembomjok ishak ansakwa. Siguiente, por favor. Y como otras acciones también importantes y relevantes para la revitalización de las lenguas indígenas, contamos con la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, que es la ULIM, que ofrece una oferta educativa en licenciatura de enseñanza de lenguas indígenas, la licenciatura en interpretación y traducción en lenguas indígenas, y para el próximo ciclo escolar se añaden la licenciatura en comunicación indígena intercultural, la licenciatura en literatura indígena. Actualmente en la ULIM se hablan 17 lenguas indígenas. Este modelo educativo basado en la vida y los valores comunitarios y el humanismo mexicano, la pluriculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo fue creado también mediante decreto presidencial el 6 de noviembre del 2023 para preservar nuestra riqueza lingüística y cultural. Pues este esfuerzo es uno de los que más queremos compartir, pues es un trabajo que vale la pena mencionar, pues este es un esfuerzo para que nuestras lenguas indígenas pues se siga preservando. Siguiente, por favor. Y desde la Secretaría de Educación Pública se han hecho la traducción de 180 títulos a 20 lenguas indígenas para primaria y secundaria. En la nueva escuela mexicana también se garantiza la autonomía curricular para que él o la docente incorpore elementos locales como contenido escolar, como las lenguas maternas de las niñas y los niños en educación superior. Se crearon 16 nuevas instituciones educativas interculturales y 26 normales, interculturales, plurilingües y comunitarias. Siguiente, por favor. Y como parte de las acciones institucionales en torno del Día Internacional de la Lengua Materna, los invitamos a todos los medios de comunicación a asistir a las actividades que se presentan en la pantalla. Ajatipe. Iba mari hike ena renkaniere ya puta siere ike niu ki remeta enie baldi kamira me que rekenanu na keni ike ta niu ki tu kare ya se pane tirra habe te mi niu ka kena me tinake me que te niu kani te yutama viet kena me rebite kayube pa mainen kena me ta niu ki ya kra ya re rari ta uki sikate pe yurie ta niu ki rekate kayurie ta tutu mataka kama ike ya ane mentau kwa yebiri ta yeyari mana te kabut mana te peyahuni ta tiri yama ena me mati hu te ba ukitaka
Muy buenos días a todas, todos y todas, con su venia, presidenta. Para mí es un gusto el poder resumir a grandes rasgos la exposición que ya se ha hecho de las diferentes instituciones y secretarías que conformamos el Estado mexicano, bueno, una parte, y decirles que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, justamente donde promovemos la inclusión y el respeto a los derechos, en este caso, hablando de justamente el ejercicio de hablar una lengua materna indígena, que justamente es motivo de orgullo y es una característica pues que justamente visibiliza la riqueza del Estado mexicano. Pues decir que se han sembrado varias semillas, ya las han mencionado, una de ellas es la Universidad de las Lenguas Indígenas, la primera justamente creada desde el sentir de las comunidades de las lenguas, porque hablar una lengua materna indígena no solamente es la lengua, sino que es el sentir, los saberes, la identidad cultural, la cosmovisión que justamente se manifiesta a través de una lengua. Y finalmente, pues el llamado a toda la sociedad, ya que es un compromiso compartido para quienes somos hablantes, para las instituciones del Estado mexicano y justamente en apego y en cumplimiento a lo que nuestra presidenta ya ha mencionado, que seamos que trabajemos con humanismo y cercanos a la gente, pues este respeto al derecho del ejercicio de hablar una lengua materna, que ser hablante de una lengua materna no sea motivo de discriminación, sino que sea la llave para el pleno ejercicio de las personas que somos hablantes y así lograr una igualdad sustantiva. Porque México es multicultural, pluricultural, de inclusión y de derechos. Pamparios. Muy bien, pues esa es la información del día de hoy. Vamos a pasarles 2 videos antes de pasar a las preguntas de nuestros hermanos y hermanas migrantes que llegan a México. Nos los presentó hoy en el gabinete Rosa Isela y quise traérselos. Son de el AIFA, ¿verdad? Así como tenemos los 10 centros de atención en la frontera, también a veces llegan en avión al AIFA o a Villahermosa o incluso a Tapachula, de vuelos de repatriación que llegan a nuestro país. Entonces ahí también tenemos todos los servicios del Gobierno de México para que puedan tener acceso a los programas sociales, al apoyo de la tarjeta paisano, a todo lo que hemos estado platicando aquí. Y son muy emotivos, entonces quisiera que entre todas y todos los podamos ver. Adelante. México te abraza, recuerden el nombre del programa. En el majestuoso e imponente estado de Chiapas, el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración, dio una cálida bienvenida a nuestras y nuestros connacionales que fueron repatriados a México desde Estados Unidos. A nombre del Gobierno mexicano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, el Instituto Nacional de Migración les da la más cordial bienvenida a esta su tierra. Estoy feliz porque estoy en mi país, tengo mi familia que me espera. Yo besé mi piso de México porque adoro México. Hoy sé que México es el mejor país del mundo. Con emoción, entre aplausos y música de marimba, nuestros connacionales descendieron de la aeronave para ser recibidos por autoridades del gobierno federal y estatal. De verdad, muchas gracias a la presidenta, al gobierno, a las autoridades por recibirnos de una manera muy agradable. Me siento orgullosa, me siento feliz de mi país, pues siempre México. Además, como parte de las acciones de México Te Abraza, nuestros connacionales recibieron información y orientación sobre diversos temas como salud, educación, trabajo, apoyos sociales, entre otros. ¡Viva México!
Muy agradecido por mi México, de que me haya recibido así, muy orgulloso. Gracias a Dios estamos en el país de nosotros. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración entregó a nuestros connacionales una constancia de repatriación y les brindó llamadas telefónicas, alimentos y autobuses para acercarlos a sus lugares de destino. Este vuelo representó un esfuerzo coordinado del Gobierno de México en beneficio de nuestras y nuestros connacionales para su pronta reincorporación a la vida nacional. Mejor 1000 veces prefiero regresarme a mi pueblo, y así es como lo voy a hacer. ¡Viva México! Gobierno de México. Sinceramente, no. Cuando vi los mariachis, salió de mi corazón lo que grité. ¡Arriba México, compas! ¡Y Claudia también! Como en casa. Me siento querido y así. Para garantizar un retorno ordenado, digno y ágil de las personas repatriadas desde Estados Unidos, el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración, propuso a las autoridades estadounidenses diversificar los vuelos de repatriación hacia distintos puntos del país. En el estado de Tabasco, el comisionado del Instituto Nacional de Migración supervisó el vuelo de recepción de nuestras y nuestros connacionales, y en compañía del secretario de Gobierno del Estado, José Ramiro López Obrador, en representación del gobernador Javier May Rodríguez y otras autoridades, les brindaron una cálida recepción. Me sentí alegre, la verdad, cuando me recibieron así. Por eso empecé a gritar, porque pues iba llegando a mi México, pues la verdad. Aquí pues uno está en su tierra y allá no, allá va uno, si uno no sabe si a sufrir o no. Además, como parte de las acciones de México Te Abraza, en esta recepción participaron autoridades estatales y federales en temas de salud, educación, trabajo, entre otros, para ofrecer a nuestros connacionales los diferentes programas sociales del Gobierno de México. Por otra parte, el Instituto Nacional de Migración les otorgó una constancia de repatriación, además de alimentos, atención médica básica y apoyo en los boletos de autobuses para acercarlos a sus estados de origen. Con estas acciones, el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración, refrenda su compromiso para garantizar un retorno digno y humano a nuestros connacionales.